Principios de la contabilidad pública. Según el Plan General de la Contaduría Pública, los principios generales presentan pautas, reglas macros que nos van a ayudar a generar la información contable. ¿Para qué? Para poder cumplir los objetivos y propósitos al presentar esta información. Así también poder sustentar el desarrollo de las normas básicas, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública. Por lo tanto, la Contaduría General de la Nación, como es nuestro ente rector o coordinador de toda la contabilidad de Colombia, ha determinado que los principios de la contabilidad pública son los siguientes: gestión continua, registro, devengado o causación, asociación, medición, prudencia, periodo contable, revelación, no compensación, hechos posteriores al cierre, los cuales vamos a estar describiendo a continuación. Gestión continua. Se presume que la entidad pública no va a ser por un tiempo determinado, es un tiempo indefinido. Por lo tanto, no se tiene su valor de liquidación. Si por una circunstancia ajena o endógena se llegara a producir su liquidación, esta entidad pública deberá presentar las normas y procedimientos aplicables para tal efecto. Registro. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse en su forma cronológica para que puedan observarse la etapa del proceso de contabilización, reconociendo también con independencia los niveles tecnológicos que se disponga la entidad pública para la unidad de medida. Principio de asociación. El reconocimiento de ingresos debe estar asociado con los gastos necesarios para la ejecución de las funciones del cometido estatal y con los costos y los gastos relacionados con el consumo de recursos necesarios para producir tales ingresos. El principio de asociación es muy importante para determinar la utilidad de un periodo, puesto que esta utilidad será el resultado de imputar a los ingresos obtenidos los gastos y los costos relacionados con esos ingresos. Y tanto los ingresos como los gastos y los costos deben pertenecer a un mismo periodo. Por tanto, el periodo contable irá siempre de la mano con el principio de asociación, pues de lo contrario no se podría tener una referencia en el tiempo para poder asociar los unos y los otros. Yo tengo que leer con usted. Principio de medición. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas y cualitativas. Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios con que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la sección de una base de medición de los estados financieros con diferentes bases de medición con diferentes grados y distintas combinaciones. Entre ellos, tales bases o métodos son los siguientes: costo histórico, costo corriente, valor realizable de liquidación y valor presente. Principio de prudencia. El principio de prudencia establece las pautas para registrar los ingresos en el momento en que se devenguen y los gastos en el momento que sean conocidos. Regula cómo deben valorarse los ingresos o beneficios y gastos o pérdidas que no hayan establecido una valoración específica y justificada. Se utiliza para homogeneizar la contabilización de las partidas. Periodo contable. Corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable pública debe medir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales y el patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones contables, ajustes y cierre. Este principio supone que las operaciones económicas, así como los efectos de ellas derivados, se contabilizan de forma tal que se corresponde con el periodo económico en que ocurre, para que las informaciones contables muestren con claridad el periodo al que éstas corresponden y pueda determinarse
determinarse el resultado de cada ejercicio económico. Este periodo inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero se podrán presentar algunos informes de acuerdo con las necesidades de autoridades competentes. Principio de revelación. Los estados financieros deben relevar toda la información importante y relevante acerca de una posición financiera y los resultados de operación de una empresa. Esta información se muestra por medio de las notas a los estados financieros. Principio de no compensación. El principio de no compensación forma parte de los principios contables generalmente aceptados y establece la prohibición a la hora de compensar unas cuentas con otras. Más específicamente, no se podrán contabilizar partidas de activo con partidas de pasivo o ingresos con gastos. De hecho, estas partidas hay que valorarlas de forma separadas e independientemente. En resumen, no podemos compensar lo que debemos con lo que nos debe. Principios hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores al cierre son todos aquellos eventos, ya sea favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha de balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros. Para su divulgación puede identificarse dos tipos de eventos. Primero, aquellos que muestran las condiciones que ya existían a la fecha del cierre de las cuentas y que por suponer diferencias al proceso de formulación de las cuentas anuales originalmente realizadas deberían suponer una modificación de las mismas. El segundo sería los que evidencian condiciones que no existían a la fecha de cierre del ejercicio, por lo que no debería suponer una modificación de las cuentas, pero que por su importancia deberían ser comunicadas al destinatario de las cuentas anuales para evitar una interpretación errónea o incompleta de las mismas. Es decir, aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance.